Esa es otra de las fobias. Muy bien. El miedo, queridos, el miedo. Esto que sintió Adán y esto que muchas veces nosotros sentimos en nuestras vidas de diferentes maneras, de diferentes perspectivas, es una de nuestras emociones negativas. Es una de las emociones negativas que tiene el ser humano. Y tal vez tú te preguntes, ¿qué son, pastor, las emociones? Porque si el miedo es una de las emociones negativas, tal vez la pregunta que yo tendría que hacerme esta noche es, ¿qué son las emociones? Las emociones es algo bien sencillo de definir. Una emoción es una reacción frente a una circunstancia. Es decir, ¿qué es la emoción? Una reacción frente a unas circunstancias. Hay reacciones como la tristeza, hay reacciones como el asco, hay reacciones como el miedo. Esas son emociones. Hay reacciones como el enfado, como la alegría, como la sorpresa. Ahora, cuando yo estudio estas 6 reacciones o estas 6 emociones, me doy cuenta que el miedo forma parte de las principales 6 emociones que padece el ser humano. Es decir, que el miedo está incluido dentro de las emociones que muchas veces el enemigo usa para tratar de acabar con nuestra estabilidad. ¿Qué cosa? Nuestra estabilidad emocional. Ahora, fíjense algo. Está la tristeza. ¿Quién no se ha sentido triste? Está el asco. ¿Quién no ha sentido asco? Todas esas son emociones. Está el miedo. Vamos a estar hablando del miedo. Está el enfado. ¿Cuántos muchas veces nos han enfadado? Son reacciones. La alegría, la sorpresa. Es decir, son reacciones frente a acontecimientos o sucesos. Definición del miedo. Vamos a analizar ahora el miedo como una de las emociones. ¿Y por qué vamos a hablar del miedo? Porque dice la palabra de Dios que cuando Adán vio o sintió que Dios venía, cuando él pecó, dice la palabra de Dios claramente que Adán sintió ¿qué cosa? Miedo. ¿Será que nosotros muchas veces también sentimos miedo? ¿Será que muchas veces nosotros estamos haciendo algo malo y de momento sentimos miedo por algo? Vamos a ver qué pasó con Adán y vamos a ver qué es el miedo y cómo puede implicar el miedo negativamente en todas las áreas de mi vida. El miedo es una sensación de angustia producida por el peligro real o imaginario. Lo cierto es que cuando tú sientes miedo, tú vas a sentir una sensación de angustia por algo real que ha pasado o por algo imaginario. Es decir, yo no entro a un cuarto oscuro, ¿por qué? Porque yo tengo ¿qué cosa? Una sensación de angustia que me van a dar los pies por abajo. Pero eso es algo imaginario porque nadie te va a dar los pies. Es decir, que tú puedes sentir miedo, tú sientes miedo, vas a expresar una sensación, vas a sentir una sensación que puede ser real, por algo real que esté pasando, pero también muchas veces puede ser por algo imaginario y todo se produce en la mente. Y vamos a ver cómo se vincula el miedo con la mente y cómo tú vas a actuar después, porque recuerda que todo donde surge, en tu mente, y te vas a dar cuenta al final que todas las reacciones a las emociones que tú tienes y que el miedo forma parte de esas emociones se producen en tu mente y muchas veces el enemigo te la pone en tu mente para tratar de acabar con tu estabilidad y eso es el objetivo del enemigo y es lo que pasó con Adán. El enemigo le puso una trampa, ellos cayeron porque el enemigo quería que ellos se sintieran mal, se sintieran feos, tuvieran una emoción de que una sensación de angustia. Entonces, eso es lo que hace el miedo. Muy bien, vamos a ver algo. Es fácil tener un ánimo desbordante cuando todo marcha bien. Por eso yo siempre le he dicho a la iglesia que es fácil ser cristiano cuando todas las cosas marchan bien. Cuando yo tengo un salario alto en mi centro de trabajo o me elevan el salario, yo estoy feliz. Cuando mi matrimonio todo va viento en popa y a toda vela, como dice el refrán, yo soy feliz. Cuando yo consigo todos mis logros y todas mis metas, yo soy feliz.
Lo difícil es cuando las cosas me andan mal. Lo difícil es cuando no tengo dinero para pagar la renta. Lo difícil es cuando yo desapruebo un examen en la escuela. Lo difícil es cuando yo rompo una relación amorosa. Lo difícil es cuando yo peleo con una amiga o un amigo. ¿Cómo yo voy a reaccionar frente a esto? Cuando todo marcha bien, es fácil tener tu tanque emocional lleno. Es fácil cuando todo marcha bien, pero ¿cómo tú vas a reaccionar cuando las cosas no marchan tan bien? Entonces, si toda mi vida cristiana está bien, yo me voy a sentir feliz. Yo voy a ser un cristiano de éxito. Yo voy a leer la Biblia porque estoy feliz. Estoy emocionalmente satisfecho. Y al estar emocionalmente satisfecho, eso me va a recurrir a ir a la oración. Estoy emocionalmente satisfecho, eso me va a hacer a mí ir a la iglesia. Estoy emocionalmente satisfecho, eso me va a hacer a mí ir a estudiar la Biblia. Pero cuando tengo problemas, entonces el ser humano lo que tiende es a alejarse de Dios. Lo que el ser humano tiende es a separarse y a esconderse de Dios. Por eso Adán, cuando tuvo problemas emocionales porque pecó, tuvo miedo y tuvo una sensación negativa, ¿qué hizo Adán? ¿Hizo qué fue? A esconderse. Porque fue una reacción a la emoción que estaba sintiendo. ¿Qué hizo? Sintió miedo, tuvo una sensación de angustia y eso lo llevó a esconderse. Es decir, que cuando tú caes en pecado, muchas veces tú vas a actuar de una forma negativa porque las emociones te van a vencer y tú no vas a querer ir a la iglesia, tú no vas a querer oír al pastor predicar, tú no vas a querer que te hablen de la Biblia porque tú estás dejándote guiar por las emociones negativas que se produjeron en tu pensamiento. Ahora, la valentía está en tu manera de reaccionar. Fíjate esto. El cristiano es un ser humano. Somos seres humanos. Aunque seamos cristianos, aunque amemos a Dios con todos nuestros corazones, aunque estudiemos la Biblia, seguimos siendo seres humanos. Y al ser seres humanos, vamos a tener emociones en nuestras vidas. Van a venir momentos de tristezas. Van a venir momentos de asco, que voy a tener asco por algo. Van a venir momentos de enfado. Van a venir momentos de alegría. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Es decir, que está reconociendo que van a haber momentos que yo me voy a enfadar. ¿Me hago entender? Ahora, yo lo que no puedo permitir es que mis emociones me dominen a mí. Quiero que me vayan siguiendo porque a Adán le pasó esto. Yo puedo en un momento determinado sentir una emoción X. Yo lo que no puedo permitir es que esa emoción me domine. Si yo siento el miedo, que es una de las emociones, una reacción, yo no puedo dejar que el miedo me domine a mí y me haga actuar de una forma negativa. Lo que te hace grande no son los problemas que se te presentan en la vida. Lo que te hace grande a ti es tu manera de reaccionar cuando vengan los problemas a tu vida. Adán tuvo que haber reaccionado de otra manera. Si Adán hubiera reaccionado de otra manera, en vez de esconderse, el Señor le hubiera dado la solución a sus problemas. Pero muchas veces nosotros tenemos problemas en nuestras vidas y lo que hacemos es alejarnos de Dios. Cuando realmente es cuando más teníamos que acercarnos a Él. Es por eso que una persona que toma mucho alcohol o una persona que está envuelta en las drogas, hasta que la persona no reconoce que tiene un problema, esta persona no va a pedir ayuda. Primero la persona tiene que reconocer que tiene una enfermedad, que es adicto. Cuando esa persona reconoce que es adicto, entonces va a clamar por ayuda. Es igual que un hombre violento, es igual que una persona de mal carácter. Hasta que la persona no lo reconoce, no pide ayuda. Mientras no lo reconozca, va a seguir en su círculo vicioso y de ahí no va a salir. Es decir, va a tratar de mejorar. Mejora un día, mejora 2 días, mejora 3 días, una semana, un mes. Pero al final vuelve a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque no ha logrado vencer ese círculo vicioso en el que se encuentra. Entonces, lo primero que tiene que hacer el ser humano es, yo tengo una emoción, yo tengo que pedir, reconocer que tengo ese problema y entonces pedir ayuda.
Y es lo que Adán tenía que haber hecho. Adán, en vez de esconderse, Adán tenía que haber reconocido su error y haberle dicho: Señor, pequé contra ti. Ahora, mira esto. Vamos a ver algunos resultados del miedo. En primer lugar, el miedo nos limita porque nos paraliza. Es decir, el miedo me limita porque me paraliza y no me permite actuar. Lo primero que va a hacer el miedo es limitarme. No me va a dejar actuar. Eso hace el miedo. Me paraliza. Ahora, te lo voy a ejemplificar de esta manera. Aquel alpinista había subido una cumbre altísima. El sello de protección, que es algo que ellos van clavando, se había zafado y el alpinista había caído a una altura tremenda. Pero ya era de noche, estaba todo oscuro. El alpinista no veía lo que había para abajo. Y el alpinista quedó colgado por los pies con la cabeza para abajo. El alpinista oró y dijo: Señor, ayúdame, porque no puedo pasar la noche aquí, porque si paso la noche aquí me congelo y me muero. Y sintió una voz que le dijo: corta la soga, corta la cuerda, córtala. No voy a cortar la cuerda, estaba paralizado, el miedo no lo dejaba. Si yo corto eso, me voy a ir por de ahí para abajo y me voy a matar. Corta la soga. Aquel hombre, el miedo se apoderó de él, se paralizó, y ¿sabes qué? Ahí murió. Pero lo curioso del caso es que al otro día por la mañana llegaron los medios de comunicación al lugar, las noticias, y el hombre estaba colgado con la soga desde la altura y estaba solamente a 2 metros del piso. Murió y estando solamente a ¿cuántos metros del piso? A 2 metros. Si él hubiera cortado la soga, se hubiera caído en el piso porque ya prácticamente había llegado. El problema es que muchas veces el miedo nos limita y al limitarnos nos paraliza y no nos deja actuar. Por eso es malo tener esta emoción muchas veces y no controlarla. Lo segundo que hace es que nos hace que tomemos malas decisiones. Siempre que tú seas víctima del miedo, tú vas a estar en la vida tropezando y tropezando y tropezando. ¿Sabes por qué? Porque vas a estar tomando malas decisiones. Porque el miedo no te deja pensar correctamente. Y cuando tú tienes miedo a algo, que es un sentimiento, como lo estamos viendo, es una de las emociones que tiene el ser humano, y tú no la controlas, eso te va a hacer llevar a ti de fracaso en fracaso y vas a ir tropezando y vas a ir tropezando. Lo otro que hace el miedo es que afecta nuestra fe. Dudamos. Viene el miedo a nuestras vidas. Albergo esa emoción dentro de mí y cuando se me presentan problemas, entonces yo dudo que Dios está al control de mi vida y que realmente Dios tiene el poder para rescatarme del hoyo en que me encuentro. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el miedo en tu vida? El miedo en tu vida lo que va a hacer es, ¿tú sabes qué va a hacer? Que tú quieres que Dios haga las dos partes que hay en la vida. Y recuerda que en la Biblia, cuando tú estudias, hay una parte que la hace el ser humano y hay otra parte que la hace Dios. Son las promesas que hay en la Biblia. Las promesas de Dios son condicionales. Tú haces una parte y Dios hace la otra. Dice una promesa: clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios nos responda? Todos, ¿verdad? Pero yo tengo que clamar. Si yo no clamo, el Señor no me responde. Una acción a una reacción, la tercera ley de Newton. Una acción, una reacción. Tú haces tu parte, Dios hace la suya. Dios no va a hacer la parte hasta que tú no hagas la que te corresponde a ti. Entonces, el miedo lo que va a hacer es que tú quieras que Dios haga las dos partes, cuando tú realmente tienes que dar el primer paso. ¿Me hago entender? Eso es el miedo. Nos hace vivir de una forma inseguro. ¿Sabes por qué?
Ahora quiero que presten atención en esto. No hay cosa más triste en la vida. ¿Me están escuchando todos? No hay cosa más triste en la vida que tú vivir queriendo ser quien tú no eres. La persona que es víctima o se deja guiar por el miedo va a tratar de vivir todo el tiempo complaciendo a otras personas y se va a olvidar realmente de lo que ella quiere o de lo que él quiere. Por quedar bien con otras personas o porque otras personas me obligan a hacer realmente lo que yo no soy. Entonces, me convierto en una persona insegura porque al final nos convertimos en lo que otros quieren que yo sea y no en lo que yo quiero ser. Y voy a terminar siendo yo una copia de otra persona. Y tú y yo no nacimos para ser copias. Tú y yo nacimos para ser originales en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando Dios nos hizo a nosotros, Dios botó el molde. Tú no tienes que vivir, aunque tú complazcas a otras personas, tú tienes tus gustos, tú tienes tus deseos y eso tú tienes que respetártelo en primer lugar. Y las personas tienen que entender que nosotros no somos copias o que nosotros no somos esclavos para vivir complaciendo a otros y nadie nos complace a nosotros. Entonces, eso muchas veces es producto del miedo que tenemos por dentro que nos incapacita y nos hace sentirnos como personas inseguras. Y al sentirnos personas inseguras, hace que nuestra autoestima baje. Y nosotros somos creados en grado alto, de alta estima delante de Jehová de los ejércitos. Al punto que nosotros somos como la niña de los ojos de Dios. Que nosotros somos tan especiales que por ti solo Cristo hubiera venido a morir en la cruz del Calvario. Entonces, cuando tú eres víctima del miedo, que es una de las emociones negativas, tú te vas a volver inseguro y al volverte inseguro tu autoestima va a bajar y eso es lo que quiere el enemigo. Opacar la imagen de tu creador en tu vida y no lo puedes permitir. ¿Tú representas a quién? A Cristo Jesús. Entonces, pastor, ¿qué solución hay para todo esto? ¿Qué Adán pudo haber hecho? Claramente, en primer lugar, Salmo 103. Y puedes anotar la cita porque no da tiempo a buscar todas las citas en los 7 minutos que restan. Hablarnos a nosotros mismos. Esto es una autoayuda. Cuando tú sientas miedo, tú tienes que pararte frente al espejo y ver realmente qué tú estás mirando. Cuando tú te paras frente al espejo, ¿tú te estás mirando tú o tú estás mirando a una persona fracasada? Cuando tú te miras al espejo, ¿qué tú ves? ¿Una persona creada a imagen y semejanza del Dios Altísimo? ¿O tú ves una persona esclava de los vicios? ¿Qué cosa tú ves cuando tú te miras en el espejo? Cuando tú te miras en el espejo, tú tienes que decir, yo soy de gran valor delante del Dios de los ejércitos. Y aunque otros traten de aplastarme, yo tengo que elevar mi autoestima y creerme de gran valor, porque Dios me hizo así especial. Nadie, ni el enemigo, tiene derecho a aplastarme, ni a criticarme, ni a ofenderme, ni a hundirme. Yo tengo que hacer una autoayuda y decir, yo no voy a sentir más miedo. Yo voy a agarrar valor. Yo voy a agarrar confianza, porque eso es lo que me dice Dios. Búscalo ahí en el Salmo 103, una autoayuda. Una autoayuda. Lo segundo que tenemos que hacer está en el Salmo 51, que es orar a Dios. Cuando tú sientas miedo, tú tienes que clamar a Dios. Cuando tú sientas miedo, tú tienes que decirle, Señor, estoy en este momento siendo víctima de una de las emociones más terribles que hay en el mundo, que es el miedo. Ayúdame a sobreponerme para yo poder cobrar ánimo y fuerza en el nombre de Jesucristo. Y tú vas a ver cómo tu solución va a venir a tu vida prontamente. Así sucedió en el Salmo 51, un Salmo de David. Búscalo y léelo después. Habacuc 1, versículos 2 y 3, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que confesar nuestros miedos. Las cosas que te dan miedo a ti, tienes que decírselas a Dios. Hay muchas cosas que te van a hacer temer. Hay muchas cosas que te van a hacer sentir esta emoción negativa. Díselas a Dios. No se las diga a las personas, porque las personas están igual o peor que tú. Díselas solamente a Jesús. El detalle está que el enemigo no quiere que nosotros oremos. Y por eso el enemigo hace que nosotros nos escondamos de Dios. ¿Tú sabes qué significa esconderte de Dios? Significa no leer la palabra de Dios. Vamos a identificar. Nadie me conteste.
Por favor, que nadie me conteste. Vamos a identificar en esta noche quién se ha escondido de Dios, como Adán. El Señor nos dio la semana, empezó la semana el domingo. ¿Cuántos capítulos de la Biblia leí el domingo? ¿Cuántos leí el lunes y cuántos he leído hoy? Si tú no has leído ni un solo capítulo de la Biblia en los 3 días ya que el Señor te va dando, tú estás escondiéndote de Dios. Otra pregunta. El Señor me dio 24 horas el domingo, 24 horas el lunes y 24 horas el martes. Ya terminó las 24 horas del martes. La pregunta es, ¿qué tiempo hemos dedicado a la oración? ¿3 horas diarias? ¿A sumar 9 en lo que va de semana? ¿5 horas? Si no hemos orado lo suficiente, estamos escondiéndonos de Dios. Yo no quiero que nadie me conteste, pero es hora que nosotros analicemos si estamos escondidos de Dios o no estamos escondidos de Dios. Criticamos a Adán. Adán, ¿por qué? Adán, ¿por qué te escondiste? Y yo estoy escondido igual que Adán. Entonces, si cada vez que yo vengo a la iglesia yo no pongo en práctica lo que yo estoy aprendiendo, yo sigo escondido de Dios. ¿Estamos escondidos de Dios o no estamos escondidos de Dios? Dios permita que no estemos escondidos de Dios. Confiar en Dios es la tercera cosa. Salmo 103, versículos 13 y 14. Confiar en Dios. Recuerda que cuando tú te sientes miedo, eso te hace desconfiar, te hace dudar, te vuelve incapaz de lograr tus metas, tus sueños, tus desafíos, tus planes. Entonces, cuando tú sacas fuera ese miedo, que tú delegas toda tu vida a Jesucristo, tú lo que te vas a volver es una persona triunfadora y no vas a ser víctima más de las circunstancias, porque muchas veces el miedo te hace ser víctima, porque el enemigo no quiere que tú seas feliz y te va a hacer convertirte en una víctima. Entonces tú tienes hoy que decir, no voy a sentir más miedo porque Dios es el rey de mi vida. Amén. ¿Cuánto tenemos a Jesús como nuestro rey y Señor? Si tienes a Jesús, no tengas miedo. Obtén confianza en el nombre de Jesucristo y tú vas a tener la solución a tus problemas. Y lo último es agarrarnos a las promesas que fueron dadas para nosotros. Agárrate a las promesas de Dios. Agárrate. Josué tenía un desafío fuerte. Josué tenía que llevar al pueblo de Israel desde ahí hasta la Canaán. Josué sintió miedo. Y en Josué 1:9 el Señor le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas que. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Josué, no seas miedoso, no tengas miedo. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces, vamos a agarrarnos hoy a esa promesa. Tal vez hoy tú no tengas miedo a nada, pero puede ser que mañana una de esas emociones venga a tu vida. Entonces vamos a sacar fuera esa emoción y decir, Señor, yo no quiero sentir miedo porque yo tengo mi confianza puesta en el nombre y en la sangre del Cordero. Amén. Entonces Adán sintió miedo porque estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Si tú no quieres sentir miedo, porque de eso no te hablé, ¿verdad? Yo te hablé de la claustrofobia, te hablé de la hidrofobia, te hablé de la aerofobia, te hablé de la tanatofobia, te hablé de la acrofobia, pero nunca te hablé del pecadofobia. Y el pecadofobia fue lo que hizo a Adán convertirse en eso que él fue. Entonces, vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdame a transformar mi vida y mi corazón. Vamos a alejar esta emoción de mi vida porque realmente son emociones negativas que afectan tu estado de ánimo. Son emociones negativas que afectan tu estabilidad, tu vida, tu ser. Afecta todo. Entonces vamos a decirle, Señor, toma el control de mi vida. ¿Cuántos quieren que Dios tome el control de sus vidas? Amén. Nuestro querido Dios y nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dejado múltiples promesas para que nosotros aprendamos a confiar plenamente en tu nombre. El enemigo va a poner, Señor, emociones negativas como el miedo. Hoy queremos reprender al diablo en tu nombre, Padre Santo. Queremos que el miedo salga afuera, porque el miedo nos paraliza y no nos deja avanzar en tu nombre. Y nosotros queremos avanzar porque queremos llegar al reino de los cielos.
Ayúdanos, Padre, como el alpinista, como este hombre que estaba escalando. Queremos, Señor, hoy cortar la soga que nos tienen atado a este mundo para poder ser libres en tu nombre. Ayúdanos, Padre Santo, a ser personas sabias, dirigidas por tu Espíritu, para podernos dar cuenta dónde está la trampa del enemigo, y cada vez que Él ponga este sentimiento negativo, esta emoción negativa como el miedo, podamos sacarlo fuera y decir: no voy a sentir miedo porque Jesús está conmigo y es el capitán de mi vida. Amén. Gracias, Dios, por escucharnos y gracias por tu santa palabra. Estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el sábado con la ayuda del Espíritu Santo. Feliz noche a todos.